Bien, me presento, soy Jesucristo, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decirles que hoy les voy a hablar sobre algunas pruebas que he dado desde los 30 años hasta los 39 con toda la naturaleza. Y sí, he sido entrenado por patos, caballos, águilas, buitres, palomas. Por toda la naturaleza he sido entrenado desde los 30 años hasta los 39. Y después, desde los 39 hasta los 46 años que tengo, he tenido castigos, es decir, también he sido castigado por la naturaleza. Les voy a empezar hablando de algunos entrenamientos de los 30 a los 39 años. Una vez con 34 kilos de peso a la espalda me fui a la Cruz Verde porque me tocaba un castigo por Dios y por María, un monte que hay en la Cruz Verde que está bastante alto. Me tocaba subirlo y bajarlo corriendo con 34 kilos de peso hasta que un águila sobrevolase por encima de mi cabeza. Empecé una vez, dos veces, subir y bajar dos veces, tres, cuatro, cinco, estaba agotado. Siete estaba que me desmayaba, que caía al suelo, y a la 10ª vez vi aparecer el águila real sobrevolando mi cabeza, caí al suelo y paré. Bien, eso fue visto por el ejército como muchísimos más entrenamientos que ha visto el ejército. Eso fue un castigo. En una reserva animal que creo recordar que estaba por Peralejo, Zarzalejo, algo de eso. Había una reserva animal antes, hace tiempo. Y me tocó con buitres. Había tres buitres en un lado izquierdo de donde estaban, de la jaula, en el parque en el que estaban encerrados. Estaban tres buitres a la izquierda y hasta que los tres buitres no se fueran a la derecha me tocaba hacer flexiones. Empecé a hacer flexiones, llevaba 200, 300, se fue un buitre a la derecha, quedaban dos buitres a la izquierda. Cuando ya sobrepasé las 500 flexiones, se fue el otro buitre a la derecha, ya había dos, me faltaba uno. Y cuando llegué a 700 flexiones, que estaba al límite, los tres buitres estaban en la derecha y acabé. Bien, eso también fue visto, fue una reserva animal, estuve haciendo flexiones hasta que los tres buitres se fueran de izquierda a derecha. También lo he demostrado con patos en el Parque París, cómo subidos a unas piedras que hay unos patos, hasta que no bajaran al agua los patos me tocaba hacer flexiones y saltar a la comba. Les voy a decir el castigo más duro que tuve, ¿de acuerdo? He tenido 9 años de entrenamiento por patos y caballos y por toda la naturaleza, pero les voy diciendo los más duros entrenamientos y castigos que tuve. Pues los tres patos o cuatro que estaban subidos en las piedras hasta que no bajaran al agua me tocaba hacer flexiones. Eran series de 20, por lo que hice unas 115 series de 20 flexiones con 20 saltos a la comba, lo que quiere decir que hice 2.300 flexiones con 2.300 saltos a la comba. Cuando sobrepasé las 2000 ya habían bajado casi todos los patos, quedaban dos o uno en la piedra y cuando llegué a las 2300 bajaron todos de la piedra al agua. Y acabé mi castigo, eso fue un castigo, pero entrenado por patos en el Parque París de las Rozas, fui entrenado durante 9 años, ¿de acuerdo? Es decir, he dado pruebas con patos en las Rozas durante 9 años. Cómo se suben a las piedras y hasta que no bajan al agua yo haciendo flexiones. También lo he demostrado con caballos. Yo metiendo sprints, corriendo a toda velocidad, hasta que el caballo me decía basta, yo no paraba de correr a toda velocidad. También hacía flexiones, pegar con el neumático golpes en el suelo
y hasta que el caballo no me decía para dando golpes con el neumático, llegué a dar en una ocasión más de 200 golpes con el neumático en el suelo. Y flexiones hacía muchas, más de 500 con los caballos muy a menudo. Con los patos igual y con las palomas también he sido entrenado. Me acuerdo en Benidorm, 2 palomas posadas en una farola y yo en un aparato a hacer sentadillas que había para la gente. Me senté en el aparato, empecé a hacer las sentadillas y cuando llevaba 40 minutos de sentadillas seguían las 2 palomas en la farola y cuando casi llega la hora voló una paloma de la farola, quedaba otra y cuando superé una hora de sentadillas voló la última paloma. Eso también quedó demostrado porque lo demostré con palomas también en un parque que había en Benidorm. Una paloma subida a una farola también y hasta que no hice 500 o 600 la paloma no voló. Eso fue un entrenamiento y lo de las sentadillas un castigo. Como ven, ya les he dicho cómo he demostrado ser entrenado por palomas, águilas, buitres, caballos, etcétera, etcétera, de acuerdo. También lo he demostrado con vacas en el Parque Espiritual de Villalba, lo llamo Parque Espiritual, porque ahí estoy siendo entrenado por Dios y por María. Y en el Parque Espiritual de Villalba hay unas vacas. Pues había una vaca separada de las otras vacas a 2 kilómetros, kilómetro y medio estaba separada de las otras vacas. Pues ya haciendo flexiones hasta que la vaca se juntase con las otras vacas. Superé las 100 flexiones, 150, que 100. Hice un montón de flexiones, no recuerdo cuántas ya, pero la vaca corrió cuando ya estaba al límite yo que podía haber caído. La vaca corrió y se juntó con las otras vacas. Es decir, también lo he mostrado con vacas y no es la primera vez que lo muestro con vacas. Ya lo demostré en otras ocasiones. Con patos, palomas, ya les he dicho cómo he sido entrenado. Por águilas también, por buitres. Es decir, por toda la naturaleza que aquí tenemos, ¿de acuerdo? Lo he demostrado y en el ejército lo demostré durante un año seguido que estuve entrenando como legionario que soy, soldado universal que soy. Ahí di muchísimas pruebas hasta con personas, cómo cruzaba los semáforos sin mirar, porque eso lo hacían padre y madre, que pudiera atravesar 7 semáforos sin mirar todas las semanas que iba a ese otro parque que me tocaba atravesar una parte de Madrid. Corría sin mirar con la mochila de 34 kilos y atravesaba los 7 semáforos. Nunca me atropelló ningún coche, ni tuve peligro de ningún coche y pasaban bastantes coches, ¿eh? Pero yo atravesaba todos los semáforos, gracias a María y Dios nunca fui atropellado. Bien. No solo los semáforos, ser entrenado por la naturaleza, también he dado pruebas con personas sentadas en bancos como patos y hasta que no se levantaban las personas yo haciendo ejercicio. Es decir, lo he demostrado y muy bien demostrado. Hasta aquí les hablo de las pruebas que he dado. El ejército tiene más de 9 años de pruebas. Ustedes también, porque han visto y los que no han visto se lo estoy contando yo ahora mismo. Aparte que lo llevo contando esto 10 años. De acuerdo, bien. Eso en cuanto a las pruebas. Ahora les voy a hablar de las falsas democracias que tienen. Dicen que están en democracia. ¿Pero cuándo hemos estado en democracia? Perdonen que me ría, pero es que es para reírse. ¿Por qué no estamos en democracia? No hace falta ser muy listo para saber que nunca hemos estado en democracia. Porque nosotras y nosotros, bueno, los que voten, que yo nunca he ido a votar, pero los que voten, votan para que los políticos hagan lo que han dicho, es decir, votan por eso, por el 100% de lo que dicen los políticos.
que resulta que el 90% siempre es mentira y cumplen el 10% para tranquilizarles, ¿de acuerdo? Y eso no es democracia, es decir un 100% de políticas, como dicen ellos, hablar de politiqueo, un 100% y un 90% falso y un 10% verdadero, eso no es democracia. Y no ha habido ningún político que haya cumplido el 100% de lo que dicen, bueno, ni un 90% de lo que dicen, ni uno solo, ¿de acuerdo? Es decir, si votamos es para que se cumplan los proyectos que dicen que eso es mentira. Nunca se ha cumplido ningún proyecto de los que dicen los políticos. Ellos piensan en forrarse, en robarnos a todas y todos a través de impuestos exagerados. Y es lo que hacen. De esa forma y manera nos roban, viven con privilegios, etcétera, etcétera. Y una cosa que me parece muy fea a mí, por ejemplo, el IRPF, el impuesto de renta por persona física. Los políticos hacen que todas y todos paguemos el IRPF, pero ellos pagan el 50% del IRPF, es decir, unos sinvergüenza de mucho cuidado. Ponen impuestos, pero ellos pagan la mitad de los impuestos. Fue un cachondeo. Pero bueno, algunas y algunos quieren eso, quieren que los políticos se sigan riendo de algunas y algunos. Pues bueno, ahí siguen, ¿eh? Porque no hay democracia real, nunca hemos tenido democracias reales, porque votamos por lo que dicen en los proyectos, que luego nunca los proyectos son como dicen, los cambian a su ideología. Es decir, tenemos dictaduras ideológicas cada 4 años. Eso sí lo tenemos, ¿de acuerdo? Con nosotros habrá democracia y en mayúscula, porque ya les he dicho cómo va a ser nuestro proyecto, cómo nos representarán nuestros padres, Dios, María, los generales y yo. Ya les he dicho cómo les representaremos, que el proyecto que llevaremos adelante, que es un proyecto muy bueno, que nos convertirá en primera potencia mundial. Acabaremos con la pobreza y no solo en España, en gran parte del mundo. Acabaremos con la pobreza, ayudaremos a muchos países que así lo necesitan. Y España crecerá mucho al ser representado por nuestros padres, Dios y María, que eso es único en la vida, ¿de acuerdo? Ser representados por nuestros padres, los cuales son los emperadores en el paraíso. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. Como bien saben, nunca han tenido democracia, porque una cosa es votar por un proyecto y que salga el proyecto al 100%, y otras que salga un 10% del proyecto, y un 99% sea falso. Eso es lo que ha venido sucediendo con todos los políticos, ¿de acuerdo? Por lo cual tendremos una auténtica democracia con nosotras y nosotros, una auténtica democracia, no lo que han vivido ustedes, ¿de acuerdo? Una auténtica democracia con derechos humanos, valores, disciplina, honra, coraje, valentía. Es decir, tendremos una democracia auténtica, con libertad de expresión. Que eso tampoco existe, la libertad de expresión. Mucho que dicen, pero luego tampoco existe la libertad de expresión. Pues creo que me he expresado clara y correctamente. Ya les he dicho algunas pruebas que he dado con la naturaleza, aunque he dado más de 9 años de pruebas, también la falsa democracia que tienen, y si quieren ser representados por nuestros padres, los generales y por mí, adelante, porque somos los más preparados para ayudarlas y ayudarles a ustedes, ¿de acuerdo? Para que tengan una auténtica democracia con libertad de expresión, derechos humanos y valores. Pues muchas gracias, Capitán Jesús, guerrero de Dios. Gracias nacional e internacionalmente hablando, muchas gracias.